Bienvenidos a su canal Mensaje Encorajadora. Una vez más estamos aquí aprendiendo sobre las perlas escondidas que encontramos en la lectura de esta semana. Hemos estado investigando y a continuación compartiremos el resultado de esa investigación con todos ustedes. Estamos en la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre 2022. Así que gracias por estar acá. Dejen su like, por favor. Y vamos a dar inicio. En primer lugar tenemos la pregunta. Basándonos en el Primero de Reyes 16:34, ¿cómo nos ayuda este texto a confiar aún más en las profecías de Jehová? Bueno, aquí notamos cómo es que se cumplió la profecía de lo que le iba a ocurrir a quien se atreviera a reconstruir a Jericó. ¿Y dónde estaba esta profecía? Estaba en Josué 6:26. Y años después, en este momento, en el Primero de Reyes 16:34, vemos que se cumplió. Así que hay profecías muy conocidas como la de Babilonia, la de Jerusalén, etcétera, etcétera, pero hay otras profecías en la Biblia que no son tan conocidas. Un ejemplo es esta que estamos mencionando. Está en Josué 6:26, la profecía, su cumplimiento está aquí en el Primero de Reyes 16:34, y Jehová había advertido lo que le iba a ocurrir a quien se atreviera a reconstruir Jericó. Este texto citado, vemos el cumplimiento, y esta es una confirmación, hermanos, de que la palabra de Jehová siempre se cumple, sin importar lo que sea, y esto a la vez confirma que las profecías que aún están pendientes se cumplirán sin falta. Podemos entonces confiar más en la palabra profética de Jehová que en la salida del sol mañana. Tan así es esto, de certero. Vamos ahora a la siguiente. ¿Qué otras perlas hemos encontrado? Bien, tenemos aquí Primero de Reyes 16:34. Todas las demás declaraciones de Dios en su palabra se cumplirán con igual seguridad como se cumplió esta. Por lo tanto, debemos evitar cuidadosamente las cosas que Dios declara que son peligrosas, ya que no solamente son las profecías lo que se cumplen, sino las declaraciones de Dios. Por ejemplo, casarnos solo en el Señor, evitamos las malas compañías, evitamos los pecados graves, el que está jugando con fuego se puede quemar. Esas son declaraciones de Dios y podemos aprender de las cosas que Dios considera buenas y las que considera detestables. Cuando meditamos con atención y cuidado en la Biblia, nuestro sentir debe ser como el de Él en cuanto a las cosas que Él condena. Y aquí tenemos algunas cosas que para el mundo es normal. Y a lo mejor nosotros sabemos que no las debemos hacer, pero estamos luchando. ¿Qué hay, por ejemplo, con ser honrados? Quizá pensamos que nadie lo va a notar, que nadie valora nuestra honradez y que con una sola vez que lo hagamos y pedimos perdón después, no pasará nada. Quizá una tentación inmoral, nadie lo va a saber, etcétera, etcétera. Debemos cuidarnos mucho. Vamos ahora al mismo versículo, pero aquí vemos otra perla. Debemos entrenar nuestro corazón y nuestra conciencia para que no tengamos ninguna inclinación en absoluto hacia las cosas contra las cuales Dios nos advierte, y debemos permanecer completamente alejados de ellas para obtener seguridad. No debemos tardarnos, sino que debemos tomar medidas inmediatas para liberarnos de toda relación o asociación con las cosas que Dios desaprueba. Imagínense, hay quienes están luchando con la lujuria, con la inmoralidad, con el contenido inapropiado en Internet, y ahí están expuestos con Internet a altas horas de la noche, solos. Es importante ser honestos y entrenarnos, ser disciplinados para reaccionar correctamente ante las tentaciones. Si es posible, salir corriendo, no porque seamos miedosos o cobardes, sino porque hemos visto un peligro y procedemos a evitarlo. Ahora vamos al 16:31. Aquí encontramos el ejemplo del rey Acab, quien permitió que su esposa, una mala mujer, una mujer que era espiritista, era una bruja, una auténtica bruja adoradora del mal, Jezabel, ella lo indujera a adorar a Baal, y no solo a adorarlo, sino hasta promover su adoración construyéndole un templo.
Imagínese qué lamentable esta situación y hasta erigirle un poste sagrado. Todo esto tenía un significado y ella lo dominaba a él. Era, por así decirlo, la que mandaba en ese trono. Y es triste y lamentable hasta qué grado puede afectar la mala elección de un cónyuge. Hoy, en nuestros días, también nuestras hermanas, nuestros hermanos deben ser muy cuidadosos a quién van a elegir como cónyuge. La organización nos ha animado a pensar seriamente en que no deberíamos dejarnos vencer solo por un encaprichamiento, solo por un deseo de atracción, que son muy pasajeros. A lo mejor ese encanto puede tardarse mucho, un par de semanas, y luego en la vida real se dan cuenta de que la persona no tenía las cualidades deseadas, los hábitos deseados, y ya es muy tarde. Así que la elección del cónyuge es una de las decisiones más importantes que todo cristiano, en el caso de los solteros, deben realizar. Es muy importante. Y no digamos si es alguien no creyente. Quizá al principio es muy encantador, pero ya en la convivencia se dan cuenta de que solo era una máscara que se puso para, por así decirlo, convencer a la otra persona. Vamos ahora al 16.2. Aquí nos enseña que tener autoridad en la congregación no nos convierte en una autoridad. Es decir, tener un privilegio no significa que somos los amos de la congregación o de la organización. Es importante aprender la diferencia entre esto y también tener un privilegio, tener autoridad, conlleva una gran y seria responsabilidad. Lo que hagamos, lo que no hagamos, lo que dejemos de hacer, esto va a tener un efecto positivo o negativo en nuestros hermanos que están bajo nuestro cargo. Es más serio todavía pensar que algún día tendremos que dar cuentas de ello a Jehová, quien está al tanto de todo. Hay quienes se justifican a veces diciendo que es necesario hacer o no hacer o dejar de hacer algo para obtener un resultado. Es un medio para un fin. Pero con Jehová esa filosofía no cuenta. Así que los ancianos deben entender, buenos ancianos, que no son amos, no son jefes de los hermanos de la congregación. Como dijo el apóstol Pablo, son simples siervos, simples, por así decirlo, que trabajan para la congregación, se deben a la congregación. Si no hubieran hermanos, no habría necesidad de ancianos o de encargados de todos estos asuntos organizativos. Vamos ahora al 16.2. Jehová levanta del polvo al humilde y lo pone en puestos encumbrados, y al que está arriba lo puede poner abajo, como fue en este caso. Y cada hermano y hermana que ha tenido esta experiencia, todos tenemos la oportunidad de decidir si seremos humildes. Es decir, alguien puede haber sido humilde en el pasado, pero ahora ya no serlo. Quizá por algún privilegio, se le olvida de dónde viene, de dónde lo sacó Dios, y ahora se le sube a la cabeza este privilegio. Y por eso dice la Biblia que el orgullo está antes de un ruidoso estrellarse. Y hay quienes creen que porque ya tienen un privilegio, pues ya no es necesario que hagan limpieza, ya no es necesario que realicen ciertas tareas en la congregación, incluso que participen en la predicación. Y si lo hacen de malas. Pero como vemos aquí, Jehová espera que seamos humildes en todo momento. Y este es un gran ejemplo, un ejemplo de enseñanza, no con palabras, sino con acciones. Vamos ahora al 15:13. El ejemplo de Asa nos enseña que las reglas son para todos. Jehová quiere que seamos imparciales, sin duda. Dar disciplina, dar consejos a los demás no es tan difícil como cuando el implicado es un familiar o un amigo cercano. ¿Qué haría usted si usted tiene un privilegio y alguien le pide que encubra a otra persona porque resulta que es familiar de un anciano respetado, de un anciano famoso, de un coordinador, es pariente o amigo íntimo del de circuito, por ejemplo? ¿Cuál sería su reacción? Está en sus manos decidir si lo va a dejar pasar, si lo va a encubrir o si va a proceder. Pues tristemente, a veces, según los informes, ha ganado más el afecto, el compadrazgo, que mantener la limpieza en la congregación. Por supuesto,
Esto es contraproducente, ya que en algún momento dado las cosas salen a la luz y por supuesto Jehová está al tanto de todos los asuntos y Él no bendice a quienes encubren las transgresiones de otros. Por eso es bueno que meditemos qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar. Existe a veces la manipulación de decir, ¿sabe qué, hermano? Esto va a quedar como un favor. La próxima, si usted necesita un favor, ya sabe que cuenta conmigo al encontrarse en una situación parecida. Hermanos, recordemos, debemos ser, de las palabras hay que hacerse cargo, de las acciones también, de las consecuencias, de hacer nuestra responsabilidad, sernos responsables de nuestras acciones y asumir las consecuencias. Así es que debemos recordar a quién vamos a ser leales, si a Jehová o a nuestro corazón traicionero. Entonces ahí está. Por eso la organización recomienda que ante un asunto judicial, si es un familiar o un amigo cercano el implicado, mejor no nos involucramos, dejamos que otros se encarguen para evitar este tipo de situaciones y ser imparciales como lo es Jehová. Pues gracias hermanos por habernos acompañado. Esas fueron algunas de las perlas valiosas que encontramos en la lectura de esta semana. Les enviamos nuestro cariño, nuestro amor cristiano y nuevamente nuestro agradecimiento. Un gran abrazo a la distancia y nos despedimos y hasta la próxima.